operaciones, bajo la nueva administración el balance dejó una utilidad de 20 pesos. ¿Qué hizo que el tiempo lograra pasar de ser una publicación más a un proyecto exitoso? Sin duda alguna, la buena combinación del manejo de los negocios y el periodismo agudo y oportuno bajo la guía constante de su propietario. Para conseguirlo primero, la labor de Fabio Restrepo resultó fundamental. Se trataba de un manizalita adusto y severo, quien nunca le rebajó a Santos el título de doctor y quien siempre fue llamado por el propietario como don Fabio. De una dedicación inmensa, murió en 1949, mientras leía en un sillón de su casa la edición dominical del Tiempo, pero para la historia dejó una lección que define en términos prácticos la línea divisoria que debe existir en todo medio de comunicación. Esto marcha bien, dijo él, porque ni el doctor Santos ve las cuentas ni yo veo el periódico. Para lograr que el diario se destacara entre los demás, fue necesario el concurso de Enrique Santos Montejo, quien llegó de la fría Tunja en 1915 sin otro equipaje que el de una extraordinaria labor frente al periódico La Linterna. Este desempeño en la capital boyacense, vale la pena aclarar, le valió unas cuantas excomuniones que dieron origen a las malas relaciones que llegamos a tener con la Iglesia Católica, pero sus textos demostraron que los quilates periodísticos del nuevo jefe de redacción de la todavía joven publicación pesaban más que los lazos de sangre que le unían al director. Así lo comprobarían los lectores durante más de medio siglo y así lo ratificaron sus descendientes, quienes desde Hernando y Enrique Santos Castillo hasta Enrique y Rafael Santos Calderón entendieron el legado que llegó a sus manos y supieron perseverarlo, acrecentarlo para bien de las actuales generaciones de colombianos. También lo comprendió Luis Fernando Santos, cuya extraordinaria visión empresarial en décadas recientes fue definitiva para conducir la marcha de la compañía en épocas buenas y malas. Por esta razón, esta casa editorial estará por siempre asociada al apellido Santos, una familia por cuyas venas podría decirse que corre más tinta que sangre y que ha hecho, hace y seguirá haciendo del periodismo su propia razón de vida. La conformación de tan formidable equipo fue desde un comienzo la clave que le permitió a este diario crecer y convertirse gradualmente en lo que es hoy. Pero detrás de esta frase está la labor continua de escribir todos los días bajo la presión de la hora de cierre y el ánimo de llegar a los lectores con la noticia exacta y el análisis completo de los hechos. Es entonces el trasegar de ese medio también el de miles de personas que con su trabajo abnegado y muchas veces anónimo construyeron a lo largo de varias generaciones la casa que hoy habitamos. A todos y a cada uno, desde el cronista hasta el voceador, va un sentimiento de admiración y gratitud por todo lo logrado. Especial mención merece Roberto García Peña, quien estuvo en la dirección del periódico durante buena parte de este siglo que hoy recordamos. La revolución que significó Internet cambió para siempre los paradigmas de este oficio. Sin embargo, para quienes nos formamos oyendo el tecleo de las máquinas de escribir y sabemos qué cosa es un linotipo, suenan todavía esas palabras aparecidas en el tiempo hace 90 años. Nada más actual, más lleno de vida y animación que un diario en el día de su fecha, nada más caduco que un periódico viejo. Quizá por ese motivo, esta empresa siempre supo mirar para adelante. Lo hizo, por supuesto, en el contexto de cada época y en el de la respectiva coyuntura nacional, que para decirlo de la manera más suave posible, en estos 100 años no ha estado exenta de grandes y graves acontecimientos. Y es que al lado de las guerras, los inventos, las confrontaciones ideológicas o los desastres naturales que marcaron el ritmo de la humanidad en las 10 décadas pasadas, Colombia ha experimentado cambios muy profundos, no siempre para bien. La sociedad rural de aquel entonces pasó a ser mayoritariamente urbana y hoy tiene la mayor expectativa de vida y el nivel de prosperidad más alto de su historia, a pesar de todo lo que le falta para ser considerada justa y próspera. Hay que reconocer además que ese tránsito nos dejó hondas cicatrices. Debo mencionar entonces la absurda polarización política que marcó la vida del país durante buena parte del siglo XX
y que dejó una estela de destrucción y sangre por cuenta del sectarismo que acabó fomentando la violencia. También hay que citar el surgimiento de los grupos armados, que al amparo de un ideal de igualdad acabaron sembrando la muerte en los campos, quedando atrapados en las redes de su propio salvajismo. No menos lamentable es la aparición del narcotráfico, que vino acompañado de la cultura del dinero fácil y el exceso, del sicario que mata por un puñado de monedas o del político que cree agarrar el cielo con las manos después de hacer un pacto con el diablo. Todos estos eventos se reflejaron profundamente en la vida o en el cubrimiento hecho por el tiempo. El haber abrazado las banderas liberales, que en su momento fueron sinónimo de una renovación sin antecedentes en las instituciones colombianas, lo convirtieron en fuente de ideas, blanco de ataques de sus enemigos y semillero de dirigentes. De hecho, 2 presidentes de la República y un vicepresidente llevan el apellido Santos y se formaron en esta casa. Así, en los 2 casos más recientes, eso haya ocurrido sin agitar la bandera roja liberal. Para no adentrarme en la coyuntura política, debo recordar que por la redacción del periódico pasaron hombres tan ilustres como Carlos Lleras Restrepo, Tomás Rueda Vargas, Alberto Lleras Camargo, Germán Arciniegas, Luis Carlos Galán o Abdón Espinosa Valderrama, quien nos acompaña en este evento y es el hilo que une los orígenes de este diario con el tiempo de hoy. También es necesario reconocerlo, las circunstancias políticas llevaron al diario a cerrar filas en momentos en que la polarización llegó a su punto máximo. Hoy suena increíble escuchar esto, pero el periódico se abstuvo de informar sobre la posesión de Laureano Gómez en 1950 y les dejó en claro a sus columnistas que debía existir plena identidad con la línea editorial fijada por el director. Años después, el rechazar la lucha armada llevó a que a esta publicación se le tildara de reaccionaria, como si defender los cambios a través de las instituciones democráticas no fuera la forma adecuada de lograr las grandes transformaciones que exige la sociedad. Hoy, con el catalejo de la distancia, se puede argumentar que el apoyo dado por el tiempo a experimentos como el Frente Nacional ayudó a un proceso que acabó atrofiando la política sin que otras corrientes ideológicas fuera de los partidos tradicionales tuvieran espacios para expresarse. Pero en ese momento la prioridad era restablecer el clima de confianza que permitiera que antiguos enemigos enterraran por siempre las hachas que estuvieron a punto de llevar a Colombia a otra guerra civil. Por último, el combate continuo de los jinetes de la cocaína, sin otra herramienta que la del poder de la palabra, nos puso en la mira de los asesinos que creyeron que matando o secuestrando sería posible silenciar las rotativas y obtener a punta de intimidaciones lo que no consiguieron ni siquiera quienes incendiaron nuestras instalaciones en 1952 o los censores de la dictadura que nos obligaron a un cierre temporal pocos años más tarde. Todavía recuerdo hace poco más de 20 años los sacos de arena que protegían nuestro edificio o las baterías antiaéreas que nos defendían de narcoterroristas dispuestos a todo y quienes, a pesar de su arrogancia, acabarían sucumbiendo ante el poder del Estado. El haber sorteado con éxito tantos desafíos nos hizo reafirmarnos en nuestros valores y apreciar todavía más lo defendido por tantos lustros. Entendimos entonces las palabras de Albert Camus, quien en un homenaje a Eduardo Santos sostuvo que la prensa es mejor que la inteligencia o el progreso, es la posibilidad de todo eso y de otras cosas también. Una prensa libre puede ser, por supuesto, buena o mala, pero con mayor seguridad, sin libertad no es sino mala. Así hemos llegado a la situación de hoy, en la cual nos encontramos frente a un mundo diferente, en donde la globalización es una realidad incuestionable y las tecnologías de la información nos obligan a dar a conocer las noticias en forma distinta, en un ciclo continuo de 24 horas, en el que junto a la palabra escrita están las fotografías, los videos o los aportes de nuestros lectores.